a la felicidad. Entonces hemos estado hablando sobre el Sermón del Monte y la primera parte del Sermón del Monte, los primeros 12 versículos hablan respecto a las bienaventuranzas, que realmente bienaventurados significa felices o ricos. Entonces Cristo nos está dando herramientas para ser felices, pero realmente felices, no la felicidad que el mundo ofrece. Quiero recordarles también que en la próxima semana estamos comenzando una nueva serie y esta serie se llama Primer Amor. Usted se va a dar cuenta que dentro de su programa tiene una invitación y esa invitación es para que usted la vea, pero también es para que usted pueda entregársela a alguien que usted quiera invitar a la iglesia. Entonces la serie que comenzamos la próxima semana habla respecto al primer amor. Con mi esposa nosotros llevamos 17 años de casados. Y cuando estábamos recién casados, o cuando estábamos, como se dice en Chile, pololeando, como se dice acá, de novios, era todo efervescente, y era todo felicidad, y era todo esta ansiedad de estar juntos, pero uno después se casa y uno tiene hijos, y de repente como que ese amor que había al principio empieza a transformarse en algo como un poco más, ¿cierto? Pero entonces uno tiene que revitalizar el amor y recordar cómo era el primer amor. Lo mismo pasa en nuestra relación con Cristo. Nosotros nos encontramos con Cristo por primera vez y es como efervescente y todo es emocionante. Entonces la idea de esta serie es poder nosotros recapturar esta magia de nuestra relación con Cristo. Entonces eso vamos a estar hablando comenzando la próxima semana. Quiero recordarles también que nosotros vamos a hacer un viaje a Ecuador. Nos vamos a Ecuador en junio. Y yo voy a ir con mi hijo a este viaje y quiero invitarlos a ustedes que vayan con nosotros. Y no vamos a ir solamente a Ecuador, ¿cierto?, a vacacionar, sino que tenemos un propósito por el cual estamos yendo allá. No sé si usted sabe que en Ecuador hubo un terremoto en el 2016 y hubo 700 muertos, hubo 6.000 heridos de gravedad y 100.000 personas quedaron homeless. Entonces estamos nosotros asociados con una organización, hemos estado asociados con ellos durante 15 años, en las cuales estamos construyendo iglesias. Hemos construido 4 iglesias, digo, no nosotros, sino que nosotros somos parte de esta organización y el objetivo es poder construir 100 iglesias en 30 años. Y nosotros podemos ser parte de eso. Entonces, lo que quiero invitarlo a hacer es que la próxima semana, justo antes de este servicio, en el café vamos a tener una reunión informativa. Es el próximo domingo para explicarles cuáles son los detalles de este viaje para que podamos hacer esto juntos. ¿Les parece? Qué bueno, qué bueno. Bueno, entonces vamos a continuar con la serie que se llama Cómo ser feliz y esta es la última semana. Mateo capítulo 5, versículo 1. Este es Cristo enseñando a sus discípulos, pero también a las multitudes. Dice así: cuando vio las multitudes, Cristo vio las multitudes, vio toda esta gente, subió a la ladera de una montaña y se sentó. Sus discípulos se le acercaron y tomando él la palabra, Cristo comenzó a enseñarles diciendo, y aquí comienza: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos los que lloran, porque serán consolados. Dichosos los humildes, porque recibirán la tierra como herencia. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dichosos los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dichosos los perseguidos por la causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Dichosos serán ustedes cuando por mi causa, por la causa de Cristo, la gente los insulte, los persiga y levante contra ustedes toda clase de calumnias. Alégrense y llénense de júbilo, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Así también persiguieron a los profetas que los precedieron a ustedes. Entonces hoy día vamos a hablar sobre dichosos, felices, bienaventurados, ricos son los compasivos. Los compasivos. Vamos a orar. Señor Jesús, oramos en esta mañana que tú puedas hacer lo que solamente tú puedes hacer. Y eso es transformar nuestros corazones. Oramos que nuestros corazones estén abiertos para escuchar tu voz. Y no solamente escuchar tu voz, sino que poder hacer lo que tú nos desafías que nosotros hagamos. En este momento nosotros nos preparamos para escuchar tu mensaje. Queremos olvidarnos de todos los problemas que tenemos, olvidarnos de las presiones y tomarnos este tiempo para poder simplemente estar en tu presencia, escuchando de ti. Oramos esto y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Y todos decimos juntos, amén, amén. Dios le bendiga. Bueno, ¿alguno de ustedes alguna vez le ha pasado algo injusto?
¿Una injusticia? Ya. Bueno, les voy a contar una injusticia que a mí me ha pasado 2 veces en mi vida. Yo, cuando manejo el carro, no soy de tocar la bocina, the honk. Bocina, ¿sí es cierto? ¿La bocina? Honk, sí, ya, la bocina. Nunca toco la bocina, aunque muchas veces tengo ganas de tocar la bocina, no la toco. Y mi esposa a veces me reta porque dice, oye, pero mira a esta persona que no se mueve, tócale la bocina. Y yo digo, no voy a tocar la bocina porque quizás sea alguien de la iglesia. Y va a ver que yo estoy tocando la bocina. Entonces no es que tenga compasión, sino que quiero tener una buena imagen frente a ustedes. Pero ese es tema para otro mensaje. Pero el punto es que muchas veces me ha pasado lo mismo. Como no toco la bocina, la persona que está haciendo algo frente a mí, por ejemplo, que no está doblando a la izquierda cuando tiene que doblar a la izquierda y yo no toco la bocina, la persona que está detrás mío toca la bocina y la persona que está adelante piensa que yo le toqué la bocina. Y me ha pasado en más de una ocasión. De hecho, había un momento, y no me acuerdo si esto fue en Chile o aquí en Estados Unidos, en el cual había algo que estaba pasando y no me acuerdo bien qué lo que era, y yo no toqué la bocina y la persona de atrás tocó la bocina y la persona que estaba delante, que pensaba que había sido yo, saca la mano por la ventana y me hace un gesto que yo asumí que él pensaba que yo era el número 1. Pero no se refería a eso. Entonces, eso fue injusto y yo le hacía así, como para explicarle que no era yo. Y él pensaba que yo le estaba haciendo un gesto feo, entonces más se enojó conmigo. Y eso fue una injusticia. Bueno, hay cosas injustas en la vida. Hay cosas injustas en el trabajo, en la familia, en nuestras relaciones. Hay cosas injustas. Y yo tengo una fantasía en mi vida. A mí me gustaría que la vida funcionara como yo quiero. Que las cosas funcionaran como yo quiero. No sé si alguna vez usted vio la serie Los Magníficos. ¿Se acuerda de The A-Team? Y siempre había un caos al principio y después sucedía algo entre medio y al final siempre había una resolución. Y Aníbal, ¿qué es lo que decía? ¿Se acuerdan o no? Me encanta cuando un plan se concreta, lo cual significa que todo resultó tal cual como quería que resultara. Me gustaría que la vida fuera así y para eso quiero mostrarle una imagen. Entonces, en el lado izquierdo dice lo que yo tenía planificado y en el lado derecho dice lo que realmente sucedió. A mí me encantaría que alguna vez en mi vida sucediera lo que pasa en el lado izquierdo, pero la verdad es que la vida no podemos controlarla porque las cosas, aunque las planifiquemos en lujo de detalle, no sucede como nosotros queremos. El matrimonio es así, ¿cierto? La vida es así. Nosotros tenemos un plan. Cuando nos casamos con la Dani, nosotros teníamos un plan de cuánto dinero íbamos a tener, de cómo íbamos a distribuir nuestro tiempo, nuestras preferencias. Pero me di cuenta que en el matrimonio son 2 personas y no solamente puedo hacer lo que yo quiero. Entonces tenemos que cambiar un poco el plan. Y después llegan los hijos y ahí se acabó todo el plan. Se acabó toda la plata, se acabó todo el dinero, se acabó todo. Pero la vida no es perfecta. No, la vida no es perfecta. Y el problema es que nosotros podemos caer en este mismo error cuando se refiere a la vida cristiana. Muchas veces nosotros pensamos que la vida cristiana, cuando nosotros nos hacemos cristianos o empezamos a seguir a Cristo, que la vida va a resultar como nosotros queremos. Uno dice, bueno, ahora por fin encontré la respuesta. Ahora voy a seguir a Cristo y ahora todo va a resultar bien en mi vida. Porque escuchamos cosas como: tú cosechas lo que siembras, lo que das vas a recibir. Entregas amor y recibes amor. Como una máquina expendedora, que uno le pone el dinero, pone la clave y sale lo que uno espera. A veces uno piensa que Dios es así. Uno hace las cosas que la Biblia dice y uno espera inmediatamente que va a recibir el resultado o el beneficio de lo que uno está haciendo. ¿Por qué digo esto? Porque el versículo del cual vamos a hablar hoy día muy fácilmente puede ser mal interpretado. Lo voy a leer. Mateo 5, 7. Mateo 5, 7. Del mismo Sermón del Monte. Mateo 5, 7 dice: dichosos los compasivos. Dichosos los compasivos porque serán tratados con compasión. Entonces, muy fácilmente uno pudiese pensar que este versículo está hablando como una suerte de transacción. Entonces, si yo soy compasivo contigo, el resultado de mi compasión hacia ti va a ser que inmediatamente yo voy a recibir compasión de parte tuya. Pero ¿qué pasa cuando eso no funciona? Cuando no resulta de esa forma, cuando yo entrego compasión y la persona como resultado de eso me hace un gesto por la ventana. ¿Que la Biblia se equivoca o Cristo está diciendo algo que no es cierto o se confundió? Y es por eso que es muy importante que entendamos que cuando leemos la Biblia,
tenemos que leerla en su contexto correcto. Alguien una vez dijo que un texto fuera de contexto es un pretexto, porque es muy importante entender que cuando uno lee la Biblia, hay un versículo que está antes y hay un versículo que está después, y hay un capítulo y hay un libro. Y esto es muy importante porque como nosotros, incluso nosotros como predicadores, simplemente pudiéramos sacar un verso fuera de contexto y predicar lo que nosotros quisiéramos. En realidad uno podría hacer que la Biblia diga lo que uno quiera que diga cuando uno saca un texto fuera de contexto. Se lo voy a explicar de la siguiente forma. Si a mí me entregan una carta de una persona y yo leo solamente una línea de la carta, y esa línea de la carta dice, yo odio las bananas. Uno asumiría que la carta, ¿qué es lo que está diciendo? Es una carta respecto a una persona que odia las bananas. Pero si yo leo el contexto y leo lo que dice antes y lo que dice después, quizás la carta dice algo así como, escuché un día a alguien decir, odio las bananas. No entiendo cómo alguien puede odiar las bananas si las bananas son mi fruta favorita. Lo que significa que yo puedo sacar un texto fuera de contexto y hacer que diga exactamente lo opuesto. Entonces el texto no significa que odiaba las bananas, sino que realmente ama las bananas. Yo sé que es un ejemplo muy básico, yo sé. Pero ¿a qué me refiero con esto? Que nosotros podemos hacer lo mismo con la Biblia. Nosotros podemos sacar un texto fuera de contexto y hacerlo decir lo que nosotros queramos decir. O si lo leemos solamente ese texto, podemos malinterpretar lo que quiere decir. ¿Por qué digo todo esto? Porque este versículo, cuando nosotros hablamos respecto a si tú das compasión, vas a recibir compasión, nosotros pudiésemos asumir de que la palabra está diciendo que cuando yo doy compasión, lo que tengo que hacer es esperar que me den compasión para yo después volver a dar compasión. Pero si vemos todo el contexto de lo que estamos viendo, nos damos cuenta que en el Sermón del Monte, cuando Cristo está hablando sobre todas las bienaventuranzas, está hablando sobre los pobres de espíritu, está hablando sobre los que tienen hambre y sed de justicia, está hablando sobre los que lloran, y cada una de estas cosas tiene una promesa, ¿me siguen? Tiene una promesa de resolución. Cada una de estas cosas en el pasaje tiene una promesa de resolución. Pero ¿cuál es la promesa de resolución que tiene? ¿Resolución inmediata? No. Usted se da cuenta que dice, recibirán la tierra por heredad. Dice, verán a Dios. Dice, de ellos es el reino de Dios. Recibirán su recompensa en el cielo. Entonces lo que está hablando cuando nosotros hablamos respecto a todas las cosas que nosotros hacemos como cristianos y cómo nosotros interactuamos, tenemos que tener una visión más amplia, una visión de la eternidad. Tenemos que hacer un zoom hacia afuera y entender la vida en su contexto real. Hay un ejemplo de un autor, Max Lucado, algunos de ustedes lo conocen, ha escrito varios libros bien interesantes. Y en uno de sus libros, que no me acuerdo el título del libro en este momento, habla sobre un ejemplo de un pez. Y ese pez está en la playa. Y el pez se está moviendo en la playa, está tratando de respirar, ¿cierto? Y está muy incómodo. Entonces la pregunta es, ¿el pez va a ser feliz en la playa? No va a ser feliz en la playa. ¿Qué pasa si al pez nosotros lo llenamos de dinero? Así, un montón de dinero. ¿Va a ser feliz? No va a ser feliz. Y si lo ponemos en una silla de playa, ¿va a ser feliz? No va a ser feliz. ¿Y qué pasa si le ponemos un martini en la mano derecha? ¿Va a ser feliz? No va a ser feliz. ¿Por qué? Porque el pez no fue hecho para la playa, el pez fue hecho para el mar. Lo mismo es cierto para nosotros. Nosotros podemos pensar que al tener una visión de este mundo en el cual pensamos que nosotros entregamos algo y lo vamos a recibir, que eso nos va a satisfacer. No, es muy importante entender que nosotros no somos de este mundo. Hebreos capítulo 13 habla respecto al hecho de que este no es nuestro hogar. Tenemos que tener una visión de la eternidad para poder entender la profundidad de la manera en que nosotros somos llamados a interactuar el uno con el otro. En vista de la eternidad. Es muy importante entender esto. Es muy importante entender que nuestra vida tiene que ser vista desde la perspectiva de la eternidad. Lo que nos lleva a lo que nos debiese llevar a poder interpretar la Biblia completa desde otra perspectiva. Y les voy a dar un ejemplo de uno de esos versículos que quizás lo hemos escuchado antes. Un versículo, un texto que habla respecto a cómo nosotros debemos responder cuando nos hacen algo negativo a nosotros. Si debemos responder con compasión o debemos responder con la misma moneda. Mateo capítulo 5.
Dice así en el versículo 38. Dice, ustedes han oído que se dijo. Cristo está diciendo, ojo por ojo y diente por diente, ¿cierto? En otras palabras, si tú me debes plata, me tienes que devolver el dinero. Si tú me hiciste algo, yo te hago lo mismo a ti. Hemos oído hablar respecto a eso es la ley mosaica. Versículo 39, Cristo sigue hablando, pero yo les digo, no resistan al que les haga mal. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, devuélvele también la otra. Si alguien te pone pleito para quitarte la camisa, déjale también la capa. Si alguien te obliga a llevarle la carga 1 kilómetro, llévasela 2. Al que te pida, dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no le vuelvas la espalda. Este es un texto difícil de aceptar. Porque da la impresión de que se nos está invitando a permitir que el mundo nos pisotee, que nos pase por encima. Y hay una mala interpretación del cristianismo en este sentido, porque muchas veces nosotros pensamos que la vida cristiana es una vida en la cual se nos invita a ser débiles, a ser pasivos. A veces pensamos que Cristo fue así, que fue suave, que deja que las personas lo pisoteen, que abusen de Él. Pero este no es Cristo y no es a eso a lo que se refiere este pasaje. Porque podemos asumir que dar la otra mejilla es un acto de debilidad, pero no lo es. Cuando yo pienso en darle la otra mejilla, pienso como una escena de Rocky, ¿cierto? Donde le están pegando y él dice, dame más. I got more. Entonces hablemos de esto por un momento, para no malinterpretar lo que está diciendo. Con una pregunta. ¿Ha sido usted humillado alguna vez? ¿Se ha sentido humillado alguna vez por un miembro de su familia, por un amigo, por un jefe? Yo creo que incluso quizás hay personas aquí que tienen a alguien en su vida que el solo hecho de pensar en esta persona le da como un escalofrío por dentro. Alguien te hizo daño en el pasado, en el presente. Quizás se llevaron algo que a ti te pertenecía, sufriste algún tipo de abuso, injusticia, violencia, vergüenza. Y piensa en esta persona. Y es un sentimiento terrible. Pero la respuesta natural que se nos viene a nuestra mente como personas del mundo es la represalia. Es lo que se nos viene inmediatamente a la mente. Ojo por ojo, ¿cierto? Lo justo es justo. Si tú me insultas, yo te insulto. Si hablas a mi espalda, yo voy a hacer lo mismo contigo. Si me empujas, yo te empujo. O sea, ojo por ojo. Es lo que se nos viene natural. Y muchas veces nosotros podemos pensar que el responder de esta forma es una señal de fortaleza. Pero no es una señal de fortaleza, es exactamente lo opuesto. Y es debilidad, ¿por qué? Porque estás permitiendo que esa persona, escuche esto, es una señal de debilidad, porque estás permitiendo que esa persona establezca las reglas del juego. Pero cuando das vuelta a la otra mejilla, estás cambiando las reglas, estás deteniendo un patrón, te estás revelando al patrón que esta persona está estableciendo. Estás diciendo, yo no me voy a someter a las reglas de este mundo, porque nosotros somos de otro mundo y yo no voy a responder mal por mal. Vamos a terminar esto. Y eso requiere mucha fortaleza. Escuchen esto. Mateo capítulo 5, versículo 43 dice así, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo, lógico, y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Yo sé que esto puede parecer debilidad, pero no lo es. Lo que está haciendo aquí es cambiar las reglas. Nosotros tenemos que entender esto. Romanos 12 dice así, no paguen a nadie mal por mal, procuren hacer lo bueno delante de todos. Si es posible y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Antes bien, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Cuando tú actúas actuando así, harás que se avergüence de su conducta. No te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Entonces la compasión es un arma tremendamente poderosa y es una señal de fortaleza, no de debilidad. Vemos de esto muchos ejemplos dentro de la Biblia, en la cual la persona teniendo el derecho de vengarse, no lo hace y Dios lo exalta. Por ejemplo, vemos la historia de David
con Saúl, el rey Saúl, ¿cierto? Persiguiendo a David, lleno de envidia. Trató de matar a David 2 veces. Luego David tuvo la oportunidad de poder matarlo en un momento de mucha privacidad, en la cual pareciera que Dios estaba estableciendo todo para que él pudiera vengarse. ¿Y qué es lo que hace David? David no se venga. Hay otra historia, la historia de Esteban, cuando lo están apedreando injustamente a Esteban. ¿Y qué es lo que dice Esteban? Esteban dice, a Dios le dice, no les cuentes en contra de ellos este pecado. Luego tenemos a Cristo Jesús mismo en la cruz. Cristo está muriendo en la cruz. Y dice, ¿qué es lo que dice en la cruz cuando está entregando su vida? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces nosotros somos llamados a hacer exactamente lo mismo. Una de las preguntas que nos podemos hacer es ¿por qué David no se vengó sabiendo que no iba a recibir de regreso compasión de parte de Saúl? ¿Por qué Esteban permitió que lo apedrearan si sabía que las personas que lo apedreaban nunca iban a entregarle la compasión de vuelta? ¿Por qué Jesús mismo al morir en la cruz, cuando dice, perdónalos porque no saben lo que hacen, sabía que las personas que lo estaban crucificando no en ningún momento le iban a devolver lo que él les estaba entregando? Y la misma pregunta nos podemos hacer nosotros mismos. ¿Por qué debiera yo tener compasión de alguien si esa persona yo le puedo entregar toda la compasión del mundo, pero jamás me la va a devolver? ¿Por qué entonces debiéramos hacerlo? ¿Por qué entregar compasión si no tenemos garantía de recibirlo de regreso? Y esto es lo más importante que voy a decir. Nosotros somos invitados a tener una visión más amplia de la vida. Como seguidores de Cristo, tenemos que tener una visión más amplia de la vida. Tenemos que tener una visión de la eternidad. Es así como Cristo nos enseña a vivir. O sea, una cosa que Cristo nos enseña es a ver más allá de nosotros mismos. Nos enseña a hacernos una pregunta más profunda en relación a cómo nosotros interactuamos. Porque tener una visión limitada es hacer esta pregunta. ¿En qué me puede beneficiar esto? Si yo entrego compasión, ¿en qué me puede beneficiar esto a mí? Esa es una pregunta de una visión limitada, pero una visión desde la eternidad hace la siguiente pregunta. ¿En quién me estoy transformando? ¿Qué persona quiero ser? Alguien dijo que en este mundo existen 2 clases de personas, los que dan y los que quitan. Algunos de nosotros vemos al mundo como algo de lo cual nosotros tenemos que estrujarlo al máximo para sacarle el mayor beneficio personal. Y hay otras personas que se ven a sí mismos como personas que tienen que entregarse completamente para entregar la mayor cantidad de lo que ellos puedan a este mundo. Hay algunos que dan y otros que quitan. Cristo nos invita a ser esas personas que dan. Pero para eso tenemos que tener una visión de la eternidad. Entonces la pregunta es, ¿quién quieres ser? En las situaciones en las cuales estamos viviendo. ¿Queremos ser esas personas que se toman de su derecho para vengarse y hacer lo justo? ¿O quieres ser esa persona que entrega compasión? Esto es tan importante porque esto es realmente lo que nos diferencia del mundo. Si no somos simplemente personas que venimos a la iglesia y leemos la Biblia y hacemos todos estos actos de religiosidad. Si actuamos como el resto, es lo mismo. Solamente que hablamos cosas diferentes, pero actuamos igual. ¿Cuál sería la diferencia? Cuando nosotros nos transformamos en personas en las cuales el resto dice, oye, ¿por qué hizo eso? Pero si esa persona él no tenía nada que beneficiarse como resultado de lo que hizo. Quizás yo no creo lo que todos ellos creen, pero qué increíble, qué diferente es esta persona. Y cuando empezamos a actuar de esa forma, nos damos cuenta que el mundo nos observa y van a decir, quizás ni siquiera creo lo que ellos creen, pero lo que sí me doy cuenta es que hay algo real en cuanto a lo que ellos están haciendo. Como iglesia cristiana, como cristianos, las personas ya saben lo que creemos. Ya lo saben. Saben que creemos en Cristo, que murió, resucitó y nosotros lo seguimos. No es información lo que las personas necesitan de nosotros. Es una transformación de nuestras vidas. Porque cuando el Evangelio se vuelve real, ese es el poder de Dios para transformar la vida de las personas. Y nos transforma a nosotros también, porque entendemos por qué estamos aquí. Fuimos creados para hacer estas cosas. Y con esto termino.
Hebreos 4:15, este es uno de mis versículos favoritos, dice así, está hablando sobre Cristo, dice, porque no tenemos un sumo sacerdote, Cristo, no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Esto es muy importante. Jesús entendió la humillación, Jesús fue bofeteado, fue escupido, fue clavado en una cruz, fue burlado. Y yo sé que algunos quizás se sienten así, o hemos tenido momentos en los cuales nos hemos sentido así. Y si alguien tenía el poder de poder vengarse, fue Cristo, pero no lo hizo, sino que Él callado aceptó todo lo que se le entregó. Y lo que Cristo hizo no fue una señal de debilidad, fue el acto de mayor poder en toda la historia de la humanidad. Y el resultado fue que Dios le dio el nombre por sobre todo nombre. Y así somos nosotros llamados a vivir. En este lugar hay 3 tipos de personas. Número 1, hay personas que están saliendo de una situación en la cual sufrieron algún tipo de humillación. Otros están viviendo una humillación en este momento. Y el tercer grupo, vamos a vivir humillación en el futuro. Entonces todos vamos a ser parte de una u otra forma. La pregunta no es esa. La pregunta es cómo vamos a reaccionar. ¿Vamos a tomarnos de nuestro derecho de vengarnos y de entregar, de devolver la misma moneda? ¿O vamos a hacer la diferencia? Y en visión de la eternidad, entendiendo que hay una historia mucho más grande que se está contando, voy a hacerme la pregunta, ¿qué hay en esto para mí? O voy a hacer la pregunta, ¿en quién me quiero transformar? ¿Quién quiero ser? ¿Qué tipo de persona quiero ser? Hermanos y hermanas, yo estoy cansado de ser un cristiano de la boca para afuera. Estoy cansado. Soy 5ª generación de pastores. I know how to fake it. Yo sé cómo hacer la falsedad, hacer como la del cristiano. Yo sé hacerlo. Y no quiero seguir haciéndolo. Pero yo sé que Cristo es real. Y que la transformación real dentro mío, y cuando Cristo empieza a fluir de una forma que no tiene que ver con el intelecto, sino que tiene que ver con una transformación de adentro, eso es el poder del Espíritu Santo, ese es el poder del Evangelio. Y no sé usted, pero yo quiero ser un cristiano que no solamente habla bonito, sino que vive bonito. Porque eso es lo que es atractivo. Porque todo el mundo ya sabe lo que creemos, todo el mundo ya se sabe de memoria nuestro texto. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pensar un poquito en lo que hemos escuchado. Vamos a cerrar nuestros ojos y este momento es para usted. Es para usted. Es para que usted piense en quién quiere usted ser. Cristo pagó el precio por nosotros en la cruz. Cristo fue el que marcó la pauta en cuanto a misericordia. No hay nadie en la historia de la humanidad que haya tenido más misericordia que Cristo. Y Cristo nos invita a vivir de la misma forma. Pero para eso nosotros tenemos que sacarnos nuestra mente de nosotros mismos y comenzar a pensar en una historia mucho más amplia. Tenemos que pensar en la eternidad. Y quizás usted está aquí y lo está pasando mal. Y yo entiendo eso. Quizás ha sufrido algún tipo de injusticia, algún tipo de violencia, algún tipo de abuso. Quizás simplemente usted está aquí y el solo hecho de que se haya levantado a venir para acá es un milagro. Porque está con pérdida de esperanza. Quizás hay alguien en su vida que le robó de una oportunidad, alguien que lo humilló y lo está pasando mal. Pero quiero decirle esto, usted tiene 2 opciones. Uno es tomar el camino de la venganza y tratar de get even, de dar una represalia. Incluso quizás te parece como una opción de mayor fortaleza, pero la verdad es que nosotros somos llamados a no jugar con las mismas reglas y hacer una pregunta más profunda en vista de la eternidad. ¿Quién quiero ser en esta situación? Entonces, si estás aquí con todos los ojos cerrados y los rostros inclinados y necesitas que ore por ti, simplemente pido que levantes tu mano, voy a orar por ti. Amén, Dios te bendiga. Amén, 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 amén. Señor Jesús, nosotros en este momento nos presentamos ante ti, dándote las gracias por tu presencia. Gracias porque estás aquí en medio de nosotros. Queremos, Señor, orar
y pedirte que nos ayudes, porque estas cosas no son fáciles. No es fácil actuar con las armas divinas cuando es tan más fácil actuar con las armas que nos parecen más lógicas, que es el ojo por ojo, es devolver con la misma moneda. Pero yo quiero orar, Señor, que nos ayudes a entender de que la promesa no es que si yo entrego compasión que voy a recibir compasión, sino que la promesa es que tú entregaste toda la compasión que nosotros necesitábamos y que nuestras vidas ahora son un resultado de lo que hemos recibido, y lo entregamos libremente sabiendo que al otro lado de la eternidad nos encontramos contigo. Oramos por esto, oro por todas las situaciones que cada persona está viviendo en este momento, que hace difícil que puedan vivir de la forma que tú quieres, que tú les puedas dar la fortaleza de poder hacerlo. Oramos esto y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén.